Ser podcast. El gran estreno de la semana en cines es una de las películas españolas de la temporada. Sorda, el debut de Eva Libertad, que ganó la Biznaga de Oro en Málaga, es un emocionante drama sobre las barreras sociales en las personas sordas que protagonizan Miriam Garlo y Álvaro Cervantes. En este episodio los escuchamos y también a miembros de la comunidad sorda que denuncian la falta de accesibilidad en nuestro cine. Tenemos además La épica de Guillermo Tell, otra película con Richard Gere y el inquietante retrato de los casos de niños refugiados que entran en un extraño coma en Suecia. Y en televisión analizamos a fondo el final de Separación, porque hemos hablado en exclusiva con los creadores y protagonistas. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. La semana nos deja la noticia de un museo del cine, el primero. Cuesta pensar que no tuviéramos uno ya, la verdad. Lo cierto es que este va a ser a nivel estatal. Se encargará la Academia de gestionarlo y se va a financiar con dinero público y privado. Aunque nadie ha sabido decir todavía de dónde vendrá esa financiación pública, pues recordemos que seguimos sin presupuestos y también vendrá, decía Méndez Leite, de sponsor privados, tal y como se levantan los Goya cada año o tal y como se levanta el Museo de Hollywood. Hay dos sensaciones después de este anuncio, de alegría y de entusiasmo. Por un lado, pues el patrimonio del cine va a tener una casa y los españoles un lugar donde aprender los oficios del cine y la historia universal audiovisual de nuestro país. Es fundamental para conocer y querer más a nuestro cine, nuestras películas, nuestros directores y nuestra propia historia. Museos iguales hay en París, hay en Turín, hay en Berlín y por supuesto en Los Ángeles, y ahora lo habrá en Madrid, encima en un edificio muy particular donde Franco dominaba la imagen audiovisual con El Nodo, una resignificación de la memoria importante también en este momento donde los viejos aires fascistas vuelven a surgir. Lo que nos deja intranquilas es que solo tenemos el edificio, falta el plan, falta lo que suele ser determinante en cualquier caso, el presupuesto. ¿Quién lo va a pagar? ¿Qué pasará si gana la derecha en las próximas elecciones? ¿Se paralizará de nuevo un proyecto que, por cierto, ya se había anunciado en el gobierno de Rajoy en 2017? Esperemos que el Museo del Cine sea una política de Estado y no de gobierno, pues es un museo del cine para todas y todos los españoles. Gone into the rain today. Wet fields of green. But no, I don't stay long. You always find me. Hola, ¿qué tal? Elio Castro, José Manuel Romero, ¿cómo estáis? Muy bien. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué bienes de vuestra hemeroteca o vais a donar a este Museo del Cine? ¿Podríais donar a vuestro...? Pues yo podría donar bastantes cosas, algunas cosas. Todo el archivo sonoro del cine de lo que yo te diga. Y bueno, también eso sería genial. Gráfico y algunas y revistas de Podrías cine donar la grabadora que te robó Macaulay. Podría rodar, no sé dónde está. No, pero que el edificio, además, está muy cerquita de mi casa, o sea que yo digo, a ver si en un par de años se hace este museo y puedo ir paseando a visitarlo. Me parece que el edificio está muy bien, o sea que realmente es un edificio en desuso, y eso también nos hace pensar en cómo se reutilizan edificios que tú pasas por una ciudad como Madrid o como muchas otras y están absolutamente abandonados y dices tú, pero vamos a ver, ¿no se podría hacer algo? Pues mira, me parece una idea maravillosa que se haga ahí un museo del cine, además por toda la historia vinculada a la imagen. Es verdad que durante el franquismo, pero también nacieron, gracias al Nodo, muchísimos cineastas que hicieron ahí sus prácticas. Te diré que Méndez Leite contó que él había trabajado no en los tiempos de Franco, sino después cuando pasó a depender de Televisión Española, y había trabajado en ese edificio. Habían hecho un programa de la historia del cine o de cómo el cine contaba la historia del fascismo, más bien. Y, por ejemplo, seguro que han visto en redes sociales muchos clips de Carmen Maura, jovencísima, haciendo entrevistas a gente de la movida madrileña. Pues se rodaba y se grababa en ese plató, en ese edificio que está ubicado
ubicado en Madrid y que esperemos pues tenga los archivos de los grandes cineastas españoles. No, es una iniciativa importantísima también porque la propia Academia de Cine se estaba quedando pequeña para albergar muchas cosas y muchas exposiciones, y cada vez hay más proyectos en marcha, cada vez hay más becas de investigación, de exposición, de restaurar un poco el patrimonio fílmico español, que también hace su trabajo la Filmoteca. Entonces es importantísimo que aglutine todo ese patrimonio, que también cuenta a la gente y la acerque a una historia de nuestro cine que para un cierto sector del público quizás es más desconocida, y que además pues tenga esa, como tú que has estado en el de Hollywood, Pepa, esa capacidad, ¿no?, también de hacer como retrospectivas o exposiciones temporales a diversos autores con el motivo de algún estreno, y me parece importantísimo que haya una casa donde albergue todo el patrimonio del cine español. No, lo importante es el presupuesto que va a estar dotado, ¿no? Y luego el director y el equipo directivo, que también le da una visión especial y que tienen que estar muy bien elegidos y muy bien consensuados, ¿no? Por lo que decías tú de los posibles cambios políticos que haya en el futuro, ¿no? Claro, es que este anuncio del Museo del Cine ya se habló con Ivonne Blake, de presidenta de la Academia, con Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno, con Méndez de Vigo como ministro, y bueno, pues la moción de censura lo dejó en stand-by, y la verdad es que es complicado que sin apoyo presupuestario en el Congreso pues se pueda sacar adelante alguna partida más. Pero bueno, por eso es importante que esto no se vea como una política de partido, sino como una política de Estado, de gobierno, ¿no? De futuro de un país. Y bueno, ojalá sea así, y ojalá veamos pues también muchas de las películas que se están estrenando ahora, seguramente muchas de ellas tendrán cabida en este museo, porque de alguna manera están marcando el camino. Y me refiero a Sorda, que es uno de los estrenos de la semana, la gran ganadora del Festival de Málaga, ópera prima de Eva Libertad, que ganó el premio del público en Berlín y que ahora llega a los cines tras las buenas críticas y tras todos los premios que lleva consolidados. La directora y su hermana, Miriam Garlo, ya ahondaron en las complejidades de la pareja y la maternidad de las mujeres sordas en un cortometraje que estuvo nominado al Goya. Ahora en la película vemos la relación de pareja de ella y de Álvaro Cervantes, y también la violencia social a la que se enfrenta en muchos casos. Y el bebé está bien, pero ya se sabe. Es que hay un 50% de posibilidades. Yo voy a estar contigo todo el tiempo. No te preocupes, vas a estar idiota. Es que tengo que interpretar, no me puedo ir. Mírame, Ángela, mírame. Te vamos a ayudar, ¿vale? La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dices si la niña oye o no oye. ¿No ves que está llorando? Pero ¿sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda y una hija sorda. Pero me has elegido a mí y yo soy oyente. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. En este deseo que había de hablar del vínculo entre el mundo oyente y el mundo sordo, que era como esa idea originaria, la llegada de una criatura era, a nivel dramático, tenía muchas posibilidades, porque esa pareja que se había construido en base al amor, a la empatía y a la comunicación, pues de repente llega un bebé y lo dinamita todo. O sea, era algo como muy... que permitía también explorar mucho la pareja, que era otra de las cosas que a mí me apetecía con esta película, era explorar el mundo de la pareja, y en este caso con un oyente y una persona sorda. Y luego también en esas entrevistas que hice a madres sordas, es que lo de la maternidad era... O sea, lo de la maternidad para una mujer sorda, para mujeres sordas, porque cada una tiene una experiencia diferente, pero al contarme esos testimonios me llenaron de imágenes muy potentes, sobre todo pues, para eso, para el parto, para... Entonces, no sé, fue como muy claro que había que ir por ahí. No por el hecho de que fuese sorda, tenía que ser una sorda ejemplar. Y a mí me gusta cuando los personajes meten la pata, son ambivalentes, o sea, como que están muy vivos y me parece mucho más interesante así. Entonces con Ángela lo que sí que me pasaba era que en algunos laboratorios de guión, algunas de los feedbacks que me daban era: cuidado porque Ángela puede caer mal, me decían. Y yo decía, muy bien, pues que caiga mal, o sea, es que ¿cuál es el problema? Y comprobé algo que sigue pasando ahora, cuando después de ver la peli algunos feedbacks son como, joder, ella me ha puesto pero, con lo bueno que es él. Y entonces es como, fíjate que los personajes femeninos, cuando son buenas, no generan debate. Pero si hay malas... cuando hay algo que ya tal, entonces ya de repente son malas. Y con los personajes masculinos pasa justo al contrario. Me he inspirado en parejas que he tenido masculinas, entonces
es como yo he vivido esta masculinidad y existe, pero es verdad que hay como una sobrerepresentación de lo malo en la masculinidad y que estaría genial. Yo tenía muy claro que quería que Héctor fuese así, que fuese como un referente que yo he vivido también, o sea, que no me lo he inventado, que es real. Todo lo que siente Ángela y haber tenido que transitar todos sus procesos y tal, eso me ha permitido estar muy cerca, estar dentro de ella o tenerla a ella dentro de mí, entonces no la puedo juzgar. Entiendo todo su embarazo feliz, pero como luego hay una depresión posparto, o luego cómo empiezan las fisuras, cómo va cambiando de la burbuja de amor que tienen antes a, bueno, toda la problemática que se va abriendo después, y todo eso me hace tenerle muchísimo cariño, mucha ternura. Y también creo que todo eso ha sido muy fácil y muy bonito, porque en la pareja con Héctor hemos tenido que ver que esa pareja, aunque se quiere mucho, necesitan trabajar para poder seguir juntas. Y yo creo que se trabaja con tiempo. Hemos tenido un tiempo precioso para que se fuera cociendo a fuego lento y hemos ido trabajando en un año de preparación, pues nos hemos ido encontrando y hemos ido pues construyendo esa pareja, ¿no? Y viendo también pues las adversidades a las que se tuvieron que enfrentar en los inicios, pero que fueron sorteando con éxito hasta que llega pues la criatura y como decía Eva, pues empiezan las fricciones, ¿no? Y a mí lo que más me interesa de la película es que, más allá de la sordera, creo que la identificación es a muchos niveles. Sí. Y que la sordera es una gran forma de extremar, ¿no?, las dificultades de una pareja y las diferencias que en cualquier pareja hay, porque al final cada uno es cada uno y tiene su propio universo y en un momento dado otro las diferencias aparecen, ¿no? Y aparecen las posibles tensiones, ¿no?, en el camino de una pareja, más allá incluso de la maternidad, ¿no?, o la paternidad. Y eso me encanta. O sea, estamos viendo cómo se genera mucho diálogo después de la película. En esta sociedad o tienes a alguien con una discapacidad muy cercana o no sabes cómo relacionarte. Yo sé sobre sordera porque Miriam es sorda, pero no sé cómo relacionarme con una persona invidente o con una persona con una discapacidad motora, no sabemos. Entonces tampoco era cuestión ni de aleccionar, ni de culpar a nadie. Por ejemplo, el personaje de Elena Irureta, la madre, pues es esa madre que hace lo que puede, que probablemente en los años en los que Ángela era pequeña no la asesoraron bien, no supo, y ha hecho todo lo que ha podido, y entiendes la sordera de la hija desde un lugar que es como tradicional y convencional, pero que la hija, Ángela, está en otra ya y vive su sordera como una condición, o sea, como algo positivo, como yo no tengo una carencia, no tengo que arreglarme. Entonces, ese choque está a la orden del día, pero habla de algo que es muy complejo y que hay muchísimas maneras de mirar y de vivir. Entonces los personajes tenían que ir un poco por ahí. Yo siempre digo que el referente de la comunidad sorda o de las mujeres sordas, yo pues no soy, porque soy representativa. Representativa sí, porque la comunidad sorda es muy diversa, entonces yo soy una mujer sorda más. Pero yo he tenido una experiencia concreta, es mi sordedad. Y hay tantas formas de sordedad como personas sordas en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido me quito la presión así, diciendo, bueno, yo soy así, pues eso, nací oyente, a los 7 años perdí la audición, no he aprendido lengua de signos hasta los 30, en fin. Cada una lleva su camino y este es el mío. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad, pues me la quito así. Pero lo de que en el futuro esta película se vea mucho y que sea un personaje querido, sí que es muy bonito saberlo. Y lo importante es que ojalá que surjan más personajes sordas y sordos y que cuenten sus experiencias y que sea algo de alguna manera normalizado, que haya en series un personaje sordo, que en fin, que sea algo que no sea tan puntual y tan insólito y exótico, sino más normal. Bueno, damos las gracias a los dos intérpretes que vinieron a ayudarnos con la entrevista, que pueden escuchar y pueden ver en nuestro podcast y en YouTube. Y bueno, ¿qué os ha parecido? Pues yo la he visto con muchísimo interés, también descubriendo cosas que no te
no te das cuenta hasta que ves una película como esta de cosas que pasan a tu alrededor y eso, pasan casi desapercibidas, ¿no? Entonces te das cuenta de que hay 1.200.000 personas en España, o sea, una ciudad grande de nuestro país, con personas sordas o con distintos problemas de audición. Y su día a día, los problemas que tiene, ¿no? O sea, y yo creo que es lo más importante de esta película, que es al fin y al cabo también una relación de pareja, ¿no? Y todas las dificultades que hay dentro de una relación de pareja con dos personas muy distintas que se enfrentan a un hecho de tener un hijo y bueno, pues ahí el problema que puede haber, ¿no? La relación de la persona sorda con los oyentes, del oyente con las personas sordas. Me parece muy interesante. Un poquito reiterativa y luego yo la veo también con una pequeña incomodidad, ¿no? Porque es verdad que te hace sentir incómodo, hasta cierto punto injustamente culpable, pero yo creo que eso es lo que se propone Eva Libertad en la película. Está muy bien los dos protagonistas, tanto Miriam Garlo como Álvaro Cervantes, y incluso los personajes secundarios, ¿no? Esa madre, ¿no? Que hace Elena Irureta, me parece que representa mucho pues casos muy concretos que Eva Libertad y Miriam Garlo conocen mejor que nadie. O sea que yo creo que es una película que sí puede conectar muy bien con el público, que la puede ver con mucho interés, porque además de la sordera, yo creo que es la relación con la pareja, la maternidad, es decir, que hay muchos temas ahí muy interesantes. Y creo que es una película que tiene una propuesta visual y sonora muy, muy curiosa, sí, y muy importante, y que puede que algún cinéfilo más estirado no pueda decir, bueno, otra película sensiblera, y no, para nada lo es. No es nada sensiblera, los personajes tienen bastantes aristas, el personaje de la mujer sorda no es fácil tampoco, porque a veces tiene decisiones que puedes poner en cuestión y en entredicho, porque sí, nadie por tener una discapacidad se convierte automáticamente en una bellísima persona, o sea, no, son personas con muchas aristas como todos los demás, y eso me parece muy inteligente y sobre todo que al final esa relación de pareja sí que de alguna manera, salvando todas las distancias, porque lo que los separa a ellos es distinto a lo que separa a cualquier otra pareja, pero sí que te hace reconectar o repensar en cosas que podrías pasar, o la violencia del parto, ¿no? Que es mucho más acentuada en el caso de una mujer sorda. Y luego esa parte sonora, en el corto pasaba, en la película también, al llegar al final de la película, el zumbido o el sonido que ella escucha, los espectadores lo escuchamos, vemos, los planos están pensados para que veamos las manos de todos los participantes, para que se vea a todos los personajes interactuando, las miradas que se lanzan. O sea, me parece que tiene decisiones muy tomadas y además muy pensadas para que, bueno, sea accesible a los espectadores sordos, pero sobre todo para que tenga una idea visual y bonita de aquello que está contando, ¿no? Y luego las interpretaciones están fantásticas. Es divina Miriam Garlo, la primera actriz sorda en protagonizar una película, con los pocos referentes que hay, porque pensamos en Mati Martín y ya, no pensamos en nada más, ¿no? Y yo creo que el suyo, su trabajo va a ser muy importante, no solo porque sea una buenísima actuación, sino porque también va a ser el referente para muchas niñas y niños, ¿no? Y eso es importante. O sea, yo creo que es una película que va a marcar el cine español, y desgraciadamente porque no se ha hecho nada antes y porque encima está muy bien hecha. Sí, daros cuenta, yo creo que es una película sumamente inteligente en el diálogo y en la mirada que entabla con nosotros como público oyente, porque, por ejemplo, el personaje, ¿no?, de Elena Irureta nos podría representar a nosotros, ¿no? Preguntas que pasan por nuestra cabeza cuando no tienes cerca a una persona sorda y cuando posiblemente no caes, aunque no sea de forma intencionada, en cierto paternalismo o en cierta condescendencia, ¿no?, con personas que tienen una discapacidad. Y luego me parece sumamente inteligente también porque, si os fijáis, a mí me encanta cómo siembra toda la relación de pareja, cómo cuenta ese amor, cómo ese amor va evolucionando, se va desarrollando y se va trastocando, ¿no?, por la llegada de la maternidad. Y lo que el personaje de Miriam Garlo, esa idea de que puede ser antipático por decisiones que toma o por una situación posparto complicada, realmente es un dilema universal, es mi hijo me va a querer más o menos. Entonces es que no está planteando una cosa que desde el punto de vista, ¿no?, de los relatos de la maternidad sea algo descabellado, sino una pregunta bastante normal. Lo que pasa
que todo está atravesado por la condición de sorda de su protagonista, ¿no? Entonces me parece muy inteligente todo eso, porque creo que sí apela a un público general y conecta con un público general, porque de una u otra manera un público oyente o un público sordo, una madre o un padre sordo, se pueden hacer esa pregunta sobre cómo cambia la maternidad o cómo la relación con sus hijos, cómo va a ser. Y creo que las interpretaciones se nota que hay un trabajo naturalista, de trabajo que es totalmente creíble desde el inicio de la película. Creo que también es súper interesante que está ambientada en la huerta murciana, en esa casa casi como de campo, que ella tenga ese trabajo con el barro, ¿no? Con la cerámica, y me gusta muchísimo cómo está escrita, cómo está interpretada, cómo está medida y cómo está planificada, y creo que es una ópera prima fantástica. Sí, y no cae en el sentimentalismo de Coda, de la familia Bellier, de, bueno, Hijos de un Dios menor. Yo hablando con Eva Libertad decía que la vio con muchísimo interés de joven, que luego la cuestionó un poco y quizá conecta un poco más con Sound of Metal, ¿no? Sí. Digamos, para representar. Pero incluso, fíjate, el trabajo de sonido está súper medido para que la inmersión y el cambio del punto de vista sonoro no sea que tú caigas en una emoción o que te intente manipular emocionalmente, ¿no? En este porno emocional que a veces cuestionamos. Entonces creo que la película está estudiada, está medida, está referenciada, y es muy importante también el proceso que han tenido, ¿no? Bueno, pues nos decía Eva Libertad que el rodaje se había adaptado, que Miriam Gar lo contaba también en Berlín y en Málaga, que ella puede ver, desgraciadamente, pocas películas españolas en el cine, pues aunque se tiene la obligación, las películas españolas tienen la obligación de subtitularse para sordos, eso no siempre se cumple. Yo como espectadora sorda, que consumo mucho cine y que necesito el arte para poder vivir y para poder reflexionar poéticamente, encuentro esa inaccesibilidad de continuo, y eso me genera una frustración y un dolor difícil de gestionar. Bueno, pues esta semana hemos hablado con asociaciones y representantes de la comunidad sorda para comprobar los obstáculos que sufren en la cultura, desde la falta de subtítulos a la audiodescripción en las salas, a la ausencia de la lengua de signos o a las propias dificultades para comprar una entrada. Israel González es director del Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción, y Alba Prado es coordinadora de políticas de igualdad en la Confederación Estatal de Personas Sordas. Ella es sorda y nos lo contaba su intérprete. Que no hay sesiones de cine, en este caso concreto, recurrentes en las cuales se incorporen estos servicios, ¿no? El de subtitulado y el de audiodescripción. Para las personas sordas, ahora mismo el cine es subtitulado, lo que hay es en versión original. Sí que hay sesiones puntuales, ¿de acuerdo? Pero no hay programaciones pues, de manera habitual a las cuales puedan acceder las personas con discapacidad. Por ejemplo, a mí hoy me apetece ir a ver esta película a esta hora. No puedo hacerlo, como el resto de la sociedad. Tengo que ver el programa, tengo que ver qué películas hay en versión original, en qué días, a qué horas, dónde, para poder acceder a ellas. Queremos mostrarlo a la sociedad, queremos mostrar esa inclusión, pero nosotros, las personas sordas, no estamos incluidas en la cultura de las personas oyentes. No se nos incluye. Pues la audiodescripción sí que verá que es un proceso, como yo digo, más artesanal, ¿no? Que requiere un poco más de... o sea, la estimación inicial es complicado hacerla hasta que no tienes acceso a la película. Bueno, pues yo voy a decir una cosa que a lo mejor es unpopular opinion, pero yo le quitaba la ayuda a toda película que no subtitulara, la ayuda del ICA a la distribución, a la producción, a toda película que luego no estuviera subtitulada. O sea, sí, ¿no? No me nombréis nunca directora del ICA porque nos gustaría. No, y luego es verdad que, por ejemplo, Televisión Española sí que tiene un servicio de subtitulado en todas las películas y en todos los programas. Claro, ellos se quejaban de que tenían que esperar a que se estrenaran en plataformas. En plataformas, claro, pero hay otras televisiones que eso no lo cumplen. Pero un ejemplo. Pues también les quitaba el espacio radioeléctrico. Daros cuenta la anomalía y la cuestión, ¿no? Las personas sordas pueden ver todas las películas de los Oscar antes que las de los Goya, porque las de los Goya no están subtituladas en cines, y te estoy hablando de grandes núcleos urbanos como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, donde hay posibilidad de versión original subtitulada. Pero que eso por ley es que lo más grave de todo este asunto es que por ley tiene que hacerse. Entonces, aquí ¿quién cojones está saltando la ley? Pues mucha gente. Bueno, vamos a seguir porque si no me meto en un follón. El cine en la SER con Pepa Blanes. Hay estrenos
estrenos americanos esta semana, como una película de Minecraft que lleva al cine el universo de este videojuego, protagonizado por 4 inadaptados que luchan en su día a día hasta que dan con un mundo fantástico lleno de imaginación. Minecraft no es un juego narrativo y parte de su atractivo estaba precisamente en que cada jugador tenía su propia historia. Eso es lo que de momento los fans han acogido de una manera desigual ya antes del estreno. ¡Tranquilos! Voy a amortiguar nuestra caída con este cubo de agua. ¡Agua va! Y tenemos cine de aventuras. Guillermo Tell es una nueva historia de este personaje legendario que el cine ha tratado en varias ocasiones y que ahora nos trae Nick Hamm de vuelta, ambientada en la Edad Media. Tenemos la rebelión de los suizos contra los austriacos y a Guillermo Tell disparando la flecha sobre la manzana en la cabeza de su hijo, pero no hay spoiler, aquí no le dio. No. Le dio Castro. Bueno, en los tiempos la verdad es que son complicados para esto del spoiler. Vamos a escuchar de qué va esto. Cuando mueras, esta gente dejará de gritar por ti. No habrá un mártir al que enterrar. Tu historia jamás será contada. Arrodíllate. Yo no me arrodillo ante nadie. La verdad es que yo echaba de menos cine de aventuras, sí. un buen Robin Hood, un buen Guillermo Tell. Me haría falta un San Jordi contra el dragón, claro. ¿no? Estas cosas. Pero... Sí, es que yo, precisamente eso, adentrándome en la aventura de Guillermo Tell, he descubierto también muchas cosas. Se han hecho pocas películas de Guillermo Tell, hay algunas, ¿no? Pero no hay muchas, a diferencia de Robin Hood. Y entonces dices tú, ¿por qué de Robin Hood sí y de Guillermo Tell no? Si los dos, uno la ballesta, otro el arco, pero los dos son bastante certeros, ¿no? Bueno, son personajes legendarios, ¿no? Y que tienen una historia y, bueno, el romanticismo, la ópera de Rossini, la obra teatral, ¿no? de Schiller, bueno, en definitiva, que es un personaje que el cine podía haber aprovechado muchísimo más, ¿no? Y aquí la película, pues es una película de aventuras, quizá podía haber sido más épica, está esa lucha por la independencia, tiene resonancias de Braveheart, ¿no? De la lucha por la independencia y tal, todo épico y tal. Y claro, lo que te llama la atención es que sea la lucha entre los suizos, o los cantones suizos, unidos, ese país que está confederal o federal, no se sabe muy bien, y los austríacos, ¿no? En pleno corazón de Europa, así una lucha entre... Y lo hagan unos ingleses. Y lo hagan unos ingleses, la película y tal, todo hablado en inglés, pero bueno, tiene resonancias también que nos acercan un poco pues en la actualidad, esa lucha contra ese poder absoluto de nos vas a dominar con impuestos, como un arancel se podría decir ahora, ¿no? En fin, todas estas cosas, y la película pues se ve bien, y por supuesto está la famosa escena de la ballesta y la manzana. Lo original hubiera sido que no estuviera. Que no estuviera, pero aquí ya que desde el principio te la ponen, aunque digamos que hay una especie de flashback para explicarte toda la historia, pero claro, es que no podía faltar ese momento épico. Vamos, y creo que es algo importante que exista en este tipo de películas con una producción media alta europea, ¿no? Que luce bien, salvo si lo sacas al mar, en plan las montañas y demás. Creo que porque tiene su público y porque son historias que siempre han llevado a la gente al cine, ¿no? Esta épica sigue funcionando, estos ideas, ¿no? Que luego tiene todo ese trasfondo político, y también es interesante verlo que se hace ahora y cómo ha cambiado el cine, que al final sí hay cambios, y la dimensión de los personajes femeninos en esta historia se nota muchísimo que hay una preocupación por no vamos a hacer mujeres satélites, sino vamos a dar una dimensión a las mujeres y a los personajes femeninos en la película. Y está Ben Kingsley haciendo de rey austriaco, y está este Claes Bang que siempre hace personajes malos, o muchas veces le vimos en The Square, por ejemplo, de la película de Robert Oslund, pero siempre hace personajes negativos, ¿no? Y aquí es el héroe de la película, un héroe atormentado porque tiene un pasado en las cruzadas, su mujer también viene, pues eso, de Palestina y algo así multirracial. Pero bueno, se deja verla. Y dispara muy bien. Sí, y dispara la ballesta perfectamente. Pues vamos a seguir. Richard Gere protagoniza Una vida en secreto. Es un remake donde ejerce un papel que se le da bastante bien, el de un rico soltero neoyorquino que se replantea su vida cuando su ex descubre que su ex tuvo un hijo tras su separación hace 20 años. Hola, Rachel. Estás estupenda. ¿Cuánto ha pasado? ¿20 años? Vivimos momentos magníficos.
Se estrena también Vida en pausa, es una película francesa de un director griego que pasó por la sección Horizontes de Venecia y que plantea un curioso caso real que se ha dado en Suecia en las últimas décadas. Es un síndrome que afecta a niños refugiados y que hace que no hablen ni interactúen, que lleven una especie de coma. Es como si somatizaran todo el trauma y el dolor que han sufrido durante la huida de su país. Alexandro Sabranas cuenta la historia de 2 niños y de su familia que hace que traten de superar esta enfermedad. Sergei Galitsyn, Natalia Galitsyn, Alina Galitsyn, Katia Galitsyn. Sergei Galitsyn declara ser objeto de persecución y amenazas de muerte en su país de origen, que fueron ocasionadas por operativos del Estado. Tienen 10 días para apelar esta decisión, o de lo contrario serán deportados a su país de origen. ¿Ve esto? ¿Puede sentarse? Míreme. Fue a partir de un artículo que leí en el New Yorker. Pensé que era un poco como un cuento de hadas, como La Bella Durmiente, como una alegoría realmente de nuestra sociedad actual. Trata realmente de qué dejamos a nuestros hijos, de eso va esta película. Escribir el guión fue complicado. Primero escribimos una parte y luego nos fuimos a Suecia a investigar y a buscar bien las localizaciones. Y ahí cambiamos todo. Hubo una segunda reescritura completa. Intentamos que fuera lo más cercano a la realidad sin señalar con el dedo a Suecia. No se trata de eso. In Sweden, this subject is very hot potato. En Suecia es un tema candente que nos ha tocado porque durante mucho tiempo la ultraderecha decía que los niños lo estaban fingiendo. Y los médicos decían, pero bueno, vamos a ver, tú les metes una aguja y no se despiertan. Había un médico que hizo una investigación de 1998 al 2020 y dijo que no era un invento. Hay un 0,4% que sí lo fingen para intentar ayudar a sus padres, pero no es lo normal. En el guión teníamos 3 dramas, que es el familiar, el médico y el político. Siempre fue difícil para nosotros decidir cómo mantener el equilibrio, pero a la vez teníamos claro que queríamos mostrar la humanidad y la esperanza. Coming out of the research again, so we found out that these people are... Con la investigación y la documentación nos enteramos de que también es una cuestión de números, no de personas. Es decir, tú pides asilo en Suecia, te dan un abogado, lee tu historia, te dice cómo es el proceso, pero alguien que tú no conoces va a decidir realmente cómo acaba tu vida. Y otra persona se va a plantar delante de ti para anunciarte la decisión. Todo es anónimo. El sistema está hecho para golpear y ganar. Está hecho así para que no entren sentimientos en juego, para que no haya emociones. La estética de la película es por eso muy kafkiana. El sistema burocrático, en realidad, intenta apoyarnos, pero hace lo contrario. Esa es la historia. Eso es lo que intentamos mostrar. Yeah, this is the story, and this is what we do. Sweden is looks from outside a perfect country. Mirado desde fuera, Suecia es el país perfecto, y su estética contribuye a eso. El gobierno ha ayudado durante un tiempo a estas personas. La gente es aparentemente buena y es un país democrático, pero no estoy tan seguro de que sea así ahora. Hay 2 años en los que los inmigrantes quedan en un limbo. Los niños van al colegio, se integran y hablan sueco, y son parte del país en contraste con sus padres. Entonces siempre la distancia y el encuadre creaban esa imagen de limbo y también explicaban cómo se sentían esos personajes. No es cómo les ve el país, sino cómo se ven ellos. Se convierten en ciudadanos de segunda en un país que les promete todo. Del cine español 2 estrenos más. Por un lado, La huella del mal, un thriller que dirige Manuel Ríos San Martín con Blanca Suárez y Daniel Grau sobre un crimen descubierto en una excavación cercana a Atapuerca. Imagínense esa oscuridad del bosque, llena de sonidos extraños, un miedo ancestral. Por otro lado, A nuestros amigos es una interesante y política propuesta de Adrián Or, en la que, usando la ficción y el documental, sigue a 2 jóvenes de un barrio de clase trabajadora de Madrid y cómo van creciendo y madurando, sobre todo cuando ella va a la universidad y empieza a hacer teatro. La gente dice que no hay que arrepentirse de nada, ¿no? Como que todo sirve para algo. Pero no sé, es que yo cambiaría un montón de cosas. Sí, el flow del pantalón, sí, exacto.
Si pudiese volver a algún momento, sí. O sea, volvería a un verano de hace mucho tiempo, creo que era 2019. A mí me pasa mucho como espectador y como cineasta he intentado siempre, por eso, como tener una mirada para mí de clase sobre mi propia clase, que es algo que no suelo ver o reconocer en el cine, en las películas, porque normalmente hay películas que me encantan, pero es verdad, eso me acuerdo que lo dijo una vez Lucrecia Martel en una charla que escuché en México con ella, que era una cosa que el cine es burgués y la mirada siempre ha sido una mirada burguesa sobre cuando filmas gente desfavorecida, por muy buen cineasta que sea, siempre hay una cuestión de clase, incluso en los países más desfavorecidos, que los cineastas ahí son todavía más elitistas, vienen de familias más con una cultura. Yo me he sentido... O sea, con cineastas amigos que de Bolivia, de Costa Rica, y yo veo su formación académica que tienen y digo, vale, tú vienes de un país 1000 veces más pobre que el nuestro y como más limitado, pero tu educación concreta y tu familia no. Y mi película seguramente son siempre de las que tienen los presupuestos más bajos, de las competencias a las que voy, y da igual del país que sea, pero al ser español siempre es como que te dicen, te colocan en Europa y en... Pero sí, nos interesaba eso porque yo creo que es algo que ya he experimentado desde Las Hormigas, que era como cuando yo emprendí a hacer películas filmando a mis amigos, el Niñato también era mi amigo, inevitablemente para mí la mirada es de igual a igual y de querer a las personas que estás filmando y querer quererlas filmándolas. Por mucho que sean una cosa u otra, es querer quererlas y querer comprenderlas y no juzgarlas y reivindicar ese gesto, ese reconocimiento de clase con la propia gesto de filmar. Y en este caso también con el relato que contamos, porque este proceso que vive Sara en la película es el proceso que me pasó a mí con el cine, que a Sara le estaba pasando con el teatro, y entonces ahí fue como dije, esto que está ocurriendo le está empezando a ocurrir a Sara. A mí me ha costado 10 años más entender que me estaba pasando eso, y a ella no lo está entendiendo todavía, pero le está pasando. Porque al final ese verano fue distinto. Por muchas cosas. Te digo que me suena bastante ridículo. A ti te pueden pasar malas cosas y ser buena persona, ¿sabes? El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Se te ha contratado para un puesto en la planta de separación de Industrias Lugon. Cada categoría de números provocan una sensación a la vista. El trabajo de Mark es lo bastante sensible como para requerir el proceso de separación. Si pueden despertarnos en el exterior, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Quememos este lugar y que no quede nada. ¡Ella está viva! Pues es sin duda una de las series del año y acaba de terminar su segunda temporada. Bueno, nos ha dejado un poco de aquella manera ese capítulo final. Separación se ha convertido en todo un fenómeno en Apple TV+. Y Dani Garrán ha estado en Londres, ha vuelto para comentar este final. Te has tenido que ir. He vuelto y aviso, spoilers. Más dentro y más fuera. Claro que spoilers, pero bueno, ha pasado un tiempo prudencial para que la gente pueda verla. Han hecho un junket final de la temporada, que a eso fuiste a Londres, para poder hablar con los actores precisamente con los spoilers ya todos abiertos. Entonces avisamos de que va a haber spoilers de ese capítulo final. Si no han visto la serie todavía, descárguense este episodio del Cine en la SER y lo escuchan cuando vean el último episodio. Pero ahora vamos a empezar porque después de 3 años el equipo de refinamiento de Macrodatos regresó a nuestras pantallas para seguir profundizando en esta serie, en esta distopía laboral. Separación ha terminado una temporada brillante, demostrando que pues esta pesadilla empresarial siempre puede ir a mejor, y si no, que se lo digan a Donald Trump. O a peor. Pues sí, Separación, vamos a recapitular, cambió los términos de la ciencia ficción recientes con una serie ligada a la crítica social en la que su creador, Dan Erickson, levantaba un juicio post-pandemia alrededor del trabajo asalariado, exponiendo que la venta de nuestro tiempo a una gran compañía acabaría por afectar a nuestra propia identidad. Ahora se aleja de la crítica social para abrazar preocupaciones más individuales, para mostrar que el sistema siempre se apropia de la rebelión. Avanzamos en la compleja trama para darnos cuenta de que los fueris, los individuos que viven una vida ajena a lo que ocurre en oficina,
no son los individuos plenos que Lumon, la industria, prometió, mientras que los Dentries tienen una conciencia de sí mismos cada vez mayor. Solo intento salvar a mi mujer, ¿vale? No puedo abandonarla. Y si me ayudas... Tampoco te abandonaré a ti, te lo prometo. ¿Sabes qué creo? Creo que en cuanto recuperes a tu mujer, te vas a olvidar de que existo. Creo que desapareceré con todos los Dentries de ahí abajo. ¿Qué quieres de mí? Estamos en esto juntos. ¿Es que no puedes confiar en mí? No. Bueno, no vamos a destripar todo, un poco sí, de lo ocurrido en la segunda temporada, pero sí diremos que esa rebelión de los Dentries va más allá y lo que antes era una toma de conciencia de su identidad ahora se convierte, como hemos escuchado, en un diálogo bronco con sus respectivos fueris. Entre los muchos misterios que la serie va desvelando con gran precisión, se descubre que uno de los principales objetivos de la creación de la industria Lumon y del proceso de separación es eliminar el dolor. Pero si algo nos ha demostrado la serie de Dan Erickson es que ni el dolor ni el amor se pueden separar del ser humano. Pero si las haces, su caso hundiría a Lumon, como dijo tu hermana. Y puedes hacer eso de combinar, ¿no? Ya, pero podría ser todo mentira. ¿Y si no lo es? Tendrás la oportunidad de vivir. Ya, pero quiero vivir contigo. Bueno, pues vamos a ir poco a poco analizando lo que ha dado de sí esta temporada, porque como decíamos hemos enviado a Dani a ese evento que Apple preparó en Londres para celebrar el final de la temporada y has entrevistado a los protagonistas de Separación. Pues sí, mi fueri fue a este encuentro con los creadores, con los actores y las actrices principales de la serie del momento. Ahí pude hablar precisamente con Dan Erickson, el guionista y creador, que dejó la fábrica de puertas en la que trabajaba para escribir una serie, su primera serie, sobre la alineación laboral. Mientras bromeaba con no estar preparado para volver a su anterior trabajo si Separación fracasaba, analizaba el momento en que esta serie llegó a Apple. For me, it's been fascinating to release this show. To make it during the pandemic, to release it as people were sort of coming back to work, and we were discovering the existence of these things like Zoom meetings and work from home, because it really it put what we were saying about the work-life balance into this very interesting new context. Decía el creador que había sido fascinante para él hacer esta serie durante la pandemia, cuando estábamos descubriendo lo que eran las reuniones por Zoom, el trabajo desde casa, y es verdad que cuando apareció la primera temporada él tenía miedo de lanzar una serie sobre oficinas en un mundo en el que las oficinas iban a extinguirse, que parecía una reliquia, pero que al final resultó todo lo contrario y fue más divertido de lo que parecía. Bueno, y comentábamos antes ese cambio de argumento que había en la segunda temporada, que ha sido palmable. Sí, se alejaba, como decíamos, de esa crítica social para explorar temas tan universales como de la identidad, el lugar de cada uno de nosotros en el mundo. Dan Erickson ha puesto a los personajes y sus emociones en el centro, especialmente la de los Dentries, esos a los que menos respuesta se les ha dado. Season 1 was sort of about discovering the impulse to find out who you are and wanting to know who they would be outside of Lumen, and so I think that they turned to their outies in season 1. And in this season it's a bit more complicated because they Decía que la primera temporada trataba de descubrir un poco el impulso, quiénes son dentro y fuera del humo, pero la segunda es más complicado porque debido a la experiencia de la vida se dan cuenta de que no son exactamente esas mismas personas. Él lo asocia con un símil, decía que un buen símil es cuando eres adolescente y estás pasando por cosas como un primer amor o una rebelión contra la autoridad, que realmente lo que quieres es averiguar quién eres. El guionista justo usaba esta metáfora para referirse a los personajes tomando conciencia de sí mismos, pero también sintiendo y enamorándose de los demás. Eso es lo que le ocurre a Haley, el personaje interpretado por Britt Lower, el más rebelde de la serie, que en esta temporada se vuelve más humana. Nos desconectarán como putas máquinas. Sé que habéis perdido amigos. Os puede tocar. Nos dan media vida y creen que no lucharemos por ella. Yeah, going off what you were saying about season 1 really being this question of who are you in relationship to your work,
I think season 2, for all the characters, became about who am I in relationship to who I love. And how do I show up for those people? Y decía la actriz, ¿no?, que dejando de lado la primera temporada, que realmente era una cuestión de quién eres en relación al trabajo, en esta segunda pues había una exploración de quién es cada uno en relación con quién ama y cómo se presenta ante esas personas y lo que significa para ella. Y también hablaba de algo muy interesante, la familia elegida, ¿no?, que en cierto modo esa familia es lo que va descubriendo la serie, la relación con otras personas. Bueno, pues hablábamos antes de esa relación con el dolor y de cómo Mark, el protagonista, se somete a la separación para huir de él. Esa es una de las claves de la serie, desconectarte también de las emociones, de aquellas que no te permiten ser feliz. Sí, el personaje interpretado por Adam Scott entra en la industria, en Lumon, para dejar de martirizarse por la muerte de su esposa, por la que perdió su trabajo y se hundió en el alcoholismo. Todos los personajes de la serie que trabajan en la planta huyen de una situación complicada en la realidad, pero toda la conexión de los espectadores se basa con una pregunta más universal: ¿quién soy? Ben Stiller dirige varios episodios, está incluido el último de esta tanda de la segunda temporada. Who knows what it is that people really connect with, but I think there's so many different layers to what's in there. You know, just the idea of trying to sort of suppress pain. You know, Mark's trying to suppress his pain. He's trying to get away from his pain. I think, you know, decía que hay muchas capas diferentes en esa idea de tratar de suprimir el dolor. Mark, el protagonista, está tratando de hacerlo, pero luego también a la gente le interesa esa oficina un poco extraña, que es muy familiar para todos, pero que al final es rara, ¿no? Hay muchos de esos elementos, pero que al final lo que cree que conecta con el público es esa pregunta, ¿no? ¿Quién eres tú? Es una serie sobre cuestionar la identidad y qué es nuestra conciencia y qué es lo que realmente constituye lo que somos. Y precisamente no es una serie de separación sencilla para desconectar al llegar a casa, de eso son muy conscientes, pero todos, dicen, en mayor o menor medida podemos identificarnos con ella. Esa es la clave de su éxito para Trammell Timon, uno de los actores. I think it's similar to about how it's a bit of a replica of what a lot of people in America go through in their corporate America. If they have these jobs where they're spending 9 to 5, 8 hours a day at this space, and they're developing relationships with their fellow coworkers or relationships. Y decía el actor que en mayor o menor medida la serie es una réplica de lo que pasa a mucha gente en Estados Unidos, en las empresas, en las fábricas, en sus trabajos de 9 a 5, 8 horas al día en este espacio, y las relaciones que desarrollan con sus compañeros y sus jefes. Esta serie lo hace más accesible y estos personajes pues te terminas enamorando de ellos y los apoyas independientemente de las decisiones que tomen. Sí, el mismo razonamiento tenían sus compañeros Adam Scott y Britt Lower, que consideran que en cierta manera ya nos comportamos como dentris y fueris. La separación ya existe, aunque no hagamos uso de una tecnología revolucionaria. Somos diferentes personas según con quién interactuemos o en qué entorno nos movamos. Yeah, I think that, you know, there's something that's relatable, sort of a base level for Esto es lo que decía Adam Scott, que hay diferentes versiones de ti mismo según tu entorno, el lugar en el que te encuentres. Te comportas diferente si estás con tu familia, si estás con tus padres, si estás en una fiesta. A veces puedes parecer dos personas completamente diferentes, y eso es algo en el que todo el mundo se refleja en la serie. I think we kind of do in a way, you know, not in a technological sense, but I think we do kind of compartmentalize ourselves. We're different people when we go home for the holidays than with someone who we met at camp. Y algo muy parecido decía la actriz, decía Britt Lower, que lo hacemos ya, somos diferentes personas cuando nos vamos de vacaciones, o como cuando conocimos el campamento cuando éramos niños, o cuando tenemos que ir a trabajar. Así que asumimos diferentes roles y en cierto modo cambias según quién esté contigo a tu lado. Bueno, pues uno de los triunfos de esta serie ha sido cómo dosificar el misterio. Se ha comparado también a veces con Perdidos, por ese fenómeno fan que trataba de ir despejando las incógnitas episodio a episodio, pero que con los errores aprendidos, pues aquí sí que sabemos lo que pasa. Aquí sí, aquí poco a poco lo van dosificando. Vamos sabiendo qué ocurre en los pasillos de Lumon, pero cuidando el relato al milímetro, con las dosis necesarias de información en cada momento. Es la clave de los guionistas, que reescriben cada escena muchas veces para encontrar la forma más adecuada de desvelar los misterios. I think it's important to sort of walk that tightrope, because I think people deserve to have their patience rewarded and have their energy and their fandom rewarded.
And nobody likes to feel like they're being strung along forever. Decía el creador Dan Erickson que es importante caminar por esa cuerda floja del misterio porque las personas merecen, los fans, ¿no?, que su paciencia sea recompensada y que su energía y su fanatismo sean también recompensados. A nadie le gusta sentir que está atrapado para siempre y el misterio, ¿no?, y la ambigüedad con la que juega esta serie es parte de lo que la hace tan divertida y tan atractiva para el público. Y claro, al ver la serie, una de las inquietudes que aparecía y que les tenía que preguntar es si separación sería posible en la vida real, en el que pudiéramos desconectar nuestra mente. Es una de las grandes preocupaciones de Dan Erickson cuando creó esta distopía, que alguien pudiera verlo como algo posible. Pues para él la paz mental llega cuando somos capaces de abrazar lo cambiante del bien y el mal que está en nuestro día a día. Yeah, I've had a sleepless night or two wondering if somebody's going to see this show and get the wrong idea and actually create this thing. And I would just say that to me, trying to embrace the messy wholeness of humanity. Y decía el creador, ¿no?, que le ha quitado el sueño algunas noches preguntarse si alguien iba a abrazar la serie con una idea equivocada y que el objetivo debería ser abrazar la desordenada totalidad de la humanidad, de lo que somos. Creo que es difícil y hay muchas cosas que hacemos en la vida que son como en Severance, como la indemnización por despido, que en cierto modo se parece, pero en general creo que lo difícil es aceptarte a ti mismo y abrazar toda tu vida en su complejidad. Parece un curso de yoga, cosa que está Sí. bien. O también un poco una advertencia que Elon Musk no vea esta serie porque podría por favor. crear muchas cosas. Bueno, vamos a hablar de la serie en general. Ya hay una tercera temporada preparándose, que veremos próximamente. O sea, esto no se acaba. Tienen tiempo para verla. Como decimos, va a haber algún pequeño spoiler. Dani, ¿a ti qué te ha parecido este cierre? A mí me ha parecido brillante. O sea, yo estoy enamorado de esta serie desde la primera temporada, que revisioné estas vacaciones de Navidad para poder volver a coger la segunda, porque no me acordaba de nada. Yo Fueron 3 voy a años entre confesar una que y he hecho otra. un poquito de trampa. Estás muy dentri. He hecho un poco de trampa, pero bueno, sí. Creo que es una serie muy valiente y que se ha arriesgado mucho en esta segunda temporada. Bueno, es una serie, como hemos dicho, muy compleja, con una ciencia ficción y un diseño de producción complicados. No es para sentarte y verla después del trabajo y desconectar. Y en esta segunda temporada creo que ha dado un paso muy valiente, y es que ha cambiado completamente el sentido de lo que trata. Es decir, lo hablaba precisamente el guionista. O sea, en una primera en el que presentas un mundo tan rico, además, como pues es el proceso de separación, los chips en la cabeza, el que haya una versión de ti dentro y fuera del trabajo, pero en la segunda da un paso más allá y no se queda en esos pasillos laberínticos de Lumon dando vueltas e intentando descubrir los secretos, sino que los va exponiendo. Te enteras de cosas, sabes qué pasa con la mujer del protagonista, sabes qué pasa con el resto. Con las cabras todavía no se sabe lo que pasa, esto hay que decirlo. Es una señora loca. Pero sí que se van mostrando más capas de lo que ocurre. Y creo que da un giro precisamente a lo que ellos decían, ¿no? Da un giro a la identidad, plantean muchísimas más cosas filosóficas más allá de la distopía laboral del principio, y creo que dosifica como ninguna serie ahora mismo la tensión, el misterio, la ambigüedad. Y creo que verdaderamente estamos ante una de las series del año. Yo le voy a poner un pero. O sea, creo que me parece que es una de las series de ciencia ficción, e incluso me atrevo a abrir al rango de películas más originales. Normalmente, últimamente, las películas o series de ciencia ficción que vemos están basadas en novelas, con lo cual no hay una idea original. Quiero decir, la idea original surgió hace tiempo o por un escritor, pero realmente los productos audiovisuales o las películas no hay un motor detrás o no hay una gran creación, ¿no? Se da en el menor de los casos, y esta lo es, y eso es súper meritorio, y me parece brillante la premisa y me encanta, y creo que genera muchísimas cosas. Sí que es verdad que creo que sobre todo con el final de la segunda temporada, al distanciarse de la cosa laboral, como que esta cosa de la identidad
realidad y lo laboral y de las pasiones humanas ligadas a lo material, porque son indisolubles, no se pueden separar, como buenos americanos que no han leído tanto a Marx, pues como que esa parte a veces se les olvida, ¿no? Y está como muy separada la parte laboral de la parte espiritual, ¿no? Cuando a lo mejor a mí como espectadora sí me hubiera gustado ver más cómo se entrelazan y cómo se afectan unas a otras, que es obvio que se entrelazan y se afectan porque todo empieza por esa disociación del inicio, ¿no? Pero eso me hubiera gustado más. Al final, esta cosa del amor, de ese final de las dos mujeres, él en medio, es como que, claro, es espectacular, te mantiene en tensión, está fantástico, pero como que ya casi se me olvida todo el inicio de la precariedad, no sé si llamarlo precariedad laboral o explotación laboral mejor, como que ya eso casi ni siquiera está dentro de la discusión, ¿no? Y eso, como marxista, pues me molesta. Sí, bueno, es verdad que ha sido un final de temporada como muy romántico, o sea, tanto el personaje principal como el otro, el compañero de Matt, ahora no recuerdo su nombre, tenían ese problema también con mujeres, ¿no? Era como, no, pero mi Dentri y mi Fueri están enamorados de diferentes mujeres y a ver cómo valoramos esto. Es verdad que se ha ido un poco por los cerros de Úbeda y ya no habla tanto de lo material. También puede ser un poco que Patricia Arquette falta en esta segunda temporada, debería haber salido un poco más, pero bueno, esperemos a ver qué pasa en la tercera, si vuelve otra vez hay revolución. A los si los aranceles afectan o no a esta empresa de macrodatos. Yo es que sigo un poco fuera de la serie porque no voy al día, entonces no voy a comentar el final de la segunda temporada. Es cierto que... ¿Tu Dentri qué dice? Mi Dentri ha dicho que no. Mi Fueri ha dicho que no voy a opinar de la segunda porque no he visto el final todavía y voy a mi ritmo y hay mucha plancha, pero sí que creo que también es bastante interesante, ¿no? En esta era de las series y que se ha hablado mucho de homogeneizar todas las series a nivel visual, y creo que también es importante, más allá de lo que cuenta, lo que aporta a nivel visual y de dirección, ¿no? Por ejemplo, muchos capítulos dirigidos por Ben Stiller y demás, la serie sí que también eleva un poco el nivel. Muchas referencias cinéfilas, ahí está el apartamento de Billy Wilder, hay muchas pelis de ciencia ficción que reaparecen en ese imaginario. Y creo que también eso ayuda a envolver la serie y el paquete, aparte de lo que cuenta, cómo lo cuenta y cómo lo cuenta visualmente, y las virguerías técnicas que tienen en algún momento de la serie al mover la cámara, los espacios, el uso de los espacios, cómo te cuentan también, ¿no? Esa especie de disociación de los protagonistas, que es importante, igual que la paleta de colores que tiene la serie, y creo que eleva un poco el nivel medio que estamos viendo de series muy muy buenas a nivel visual y a nivel técnico y formal bastante, y por eso también creo que es una de las series importantes, no solo en lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Pues lo vamos a dejar aquí, después de haber destripado este final de Severance, esperando la siguiente temporada y a que se pongan al día con la serie. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.